Bueno, y comenzando con el tema de membranas biológicas, mi nombre es José Uribe, profesor de la cátedra. Vamos a hablar un poquito de esto. Vamos a hacer una presentación de la profesora Keibel Díaz para desarrollar este tema. ¿Ok? Espero les sea provechoso. Básicamente vamos a hablar de las membranas biológicas. Definen el límite de las estructuras, ¿ok? Del límite externo, tanto el límite interno de ciertos órganos intracelulares. Y quiero que se queden con estas tres cositas. Son flexibles, autosellantes y selectivamente permeables. Básicamente no son estructuras rígidas como una pared así sólida que se va a quedar así para siempre con la misma forma. No, ni con la misma configuración. Son autosellantes porque ellas mismas sellan por completo, no es como una pared, vuelvo a mencionarla, una pared sólida a la que tú le abres un hueco y ya, y son selectivamente permeables, es decir, van a decidir cómo se da el intercambio de quién entra y quién sale de la célula o del organelo que estemos hablando en este caso, cuando son membranas de organelos más pequeños, y son altamente selectivos en este proceso. Es decir, a través de una membrana biológica no va a pasar quien quiera, sino quien pueda hacerlo basado en ciertas características que vamos a estudiar más adelante. ¿Okay? En función de esto, bueno, tenemos membranas al exterior de la célula y al interior de la célula en distintos organelos como la mitocondria, los organelos como la proteína Golgi, núcleo, etc. En las principales funciones tendremos formar compartimientos, generan permeabilidad selectiva, son capaces de transducir señales y establecer comunicación aun cuando haya cosas que no pasen al interior del compartimiento. Y por este mecanismo se genera comunicación e interacción de la célula con el interior y el exterior de la misma. Hay procesos de endocitosis, exocitosis, ya eso lo estudiaremos más adelante. Las membranas se constituyen de una manera más o menos similar, con una estructura basada en lípidos con cabezas o porciones polares y colas hidrofóbicas o apolares. Y a pesar de que presentan grandes diferencias en el tipo de lípidos y proteínas, en general las interacciones que se establecen entre sus componentes, estos lípidos, proteínas o glúcidos componentes de la membrana, es más o menos similar. Vamos a tener que se organizan en bicapas lipídicas, porciones apolares, porciones hidrofóbicas, porciones polares, perdón, e hidrofílicas a los extremos y porciones apolares e hidrofóbicas en el medio. Tendremos proteínas integrales que estén ancladas dentro de la membrana, glucoproteínas, glucolípidos, tendremos colesterol en medio y proteínas periféricas que están ancladas solo a uno de los dos extremos de la membrana. Lo importante con todo esto es que entiendan que los componentes de la membrana, y lo puede ser importante acá, se encuentran unidos por fuerzas no covalentes. ¿Ok? Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Por fuerzas no covalentes. Esto es lo que da el carácter de poder ser dinámica y no quedarse estática en el tiempo. Si estuviera unido todo eso por uniones covalentes, sería muy difícil poder romperlos y cambiar la conformación o la estructura o la organización de la membrana. Debido a esto, como les comenté, porciones polares, porciones apolares y otras porciones polares, tiene un aspecto trilaminar cuando lo vemos en la microscopía electrónica. Y bueno, vamos a hablar principalmente de los componentes de las membranas biológicas. Vamos a hablar de los fosfolípidos, que son la mayoría de lo que lo componen, del colesterol, glúcidos, ¿okay? Que pueden unirse a los lípidos y formar glucolípidos o a las proteínas y formar glucoproteínas, y las proteínas que principalmente pueden ser integrales y periféricas, además de las ancladas a lípidos. ¿Okay? Dentro de los lípidos de membrana vamos a tener principalmente fosfolípidos en su gran mayoría y tendremos también glicolípidos y glicofosfolípidos. Vamos a ver por acá. Tenemos al glicerol, como los glicerolfolípidos, a los esfingolípidos, que son los que van a estar unidos a la esfingosina, y dentro de la esfingosina, aparte, podemos tener glucolípidos o glucoesfingolípidos, porque aparte de ácido graso, unidos a la esfingosina, se va a unir un mono u oligosacárido. Ya más adelante veremos de eso. Primero vamos a hablar de los componentes de la membrana y luego de cómo se organiza. Lo principal son los ácidos grasos, ¿ok? Que según su grado de saturación en cuanto a la cadena hidrocarbonada, pueden ser saturados o insaturados. Y dentro de esta
visualización es muy importante entenderlo porque en función del grado de saturación va a influir en el grado de empaquetamiento y de organización de la membrana como tal. ¿A qué me refiero con insaturado o no? En una cadena podemos tener esto, que es todo saturado, todos los carbonos completamente hidrogenados, ¿ok? Una cadena hidrocarbonada completa con estos carbonos saturados por todos sus enlaces posibles debido a su valencia, o en el otro extremo tenemos que los carbonos hagan un doble enlace porque no estén enlazando un hidrógeno. Esto que ocurre aquí es una insaturación. Puede darse el caso que el hidrógeno al que sí estén unidos esté uno al lado del otro, y hablaremos de una insaturación de configuración cis, o que esté en una configuración trans. Lo importante en el aspecto biológico, predominan los ácidos grasos insaturados de configuración cis. Los ácidos grasos de configuración trans ocurren debido a múltiples procesos, generalmente inducidos por el hombre o por algún proceso químico inducido como tal, pero biológicamente no es así. ¿Okay? Lo importante es que los ácidos grasos trans insaturados se comportan espacialmente muy parecidos a los ácidos grasos saturados. Por eso son como una falsa insaturación. ¿Por qué nos interesa insaturarlos? Para que generen esta conformación espacial con este doblez que vemos acá y esta curvatura que no se ocurre principalmente en los ácidos grasos trans. Ven que aquí esto es un ácido graso insaturado trans que básicamente conforma una estructura rígida muy similar a la del ácido graso saturado, mientras que en el graso saturado cis tenemos esta curvatura acá que ya vamos a ver por qué es importante cuando se empaqueta. Es por esto que está acá. Los ácidos grasos insaturados hacen que el empaquetamiento en la membrana sea menor, o sea distinto al menos, y le provee fluidez a la membrana. Si todos son saturados, van a estar altamente organizados, altamente ordenados, y la membrana va a ser mucho más rígida, porque aquí va a ser mucho más difícil que haya un intercambio, que haya movimiento, que haya paso de alguna estructura, que se ancle algo ahí, y por eso nos conviene tener ácidos grasos insaturados y sobre todo insaturados de configuración cis. Los glicerofosfolípidos, otro de los componentes, ¿ok? Ya sabemos que es un ácido graso. El ácido graso va a estar acá, esto que está puesto de esta manera, pero el ácido graso tiene que estar unido a una porción polar, como les comenté. Esa porción polar se genera principalmente siempre por la presencia de grupos fosfatos que están cargados y por ende tienen una región polar. Al tener carga son polares. En el caso de los glicerofosfolípidos vamos a tener a los ácidos grasos, dos colas de ácidos grasos unidas a un glicerol que está a su vez unido al fosfato y a la colina. Esta colina que puede ser sustituida por muchas cosas como la esfingosina u otros componentes. Pero ahí ya no sería un glicerofosfolípido, ¿ok? Eso hay que tenerlo claro. Entonces tenemos al fosfato que une a la colina, fosfato, al glicerol y a los ácidos grasos. Tenemos cabeza polar, ¿ok? Glicerol, dos colas de ácidos grasos. Si hablamos de los principales alcoholes que se pueden unir, ¿okay?, para formar un glicerofosfolípido, vamos a tener el glicerol, al inositol, la serina, la colina, que es lo que va a estar unido a lo que vimos anteriormente. ¿Okay? De esta manera. Tenemos glicerol, esto que está aquí, esta X, es lo que se va a unir acá. Y en función de eso será ácido fosfatídico, fosfatidiletolamina, colina, fosfatidilcerina, fosfatidilglicerol, fosfatidilinositol, cardiolipina, todo en función de que se esté uniendo a esta porción acá del glicerol. ¿Okay? Entonces, del glicerol no, del grupo fosfato, disculpen. Si se une el grupo fosfato sobre un glicerol, será fosfatidilglicerol. Si se une inositol, será fosfatidilinositol. Si se une la serina, será fosfatidilserina. Y así sucesivamente en función de lo que se esté uniendo aquí en esta región del grupo fosfato. ¿Ok? Está el glicerol, grupo fosfato, y aquí se pone otro glicerol, se pone una tolamina, colina, serina, en fin. La cardiolipina, ¿ok? Son dos grupos fosfatos, ¿ok? Tiene dos cadenas alifáticas largas por acá.
Generalmente los glicerofosfolípidos tienen el ácido graso en la posición del carbono 1 del glicerol es saturado y en el carbono 2 insaturado. Luego tenemos a los esfingolípidos que ya no están uniendo al grupo fosfato glicerol, sino que el grupo fosfato está unido a la esfingosina. La esfingosina, que es esto que está acá, va a unir a su vez a los ácidos grasos. Y aquí puede haber otra cosa, puede haber colina, puede haber muchas cositas, ¿ok? Tenemos esfingosina unida a un ácido graso, unido acá el segundo ácido graso. Luego acá podemos unir a una colina o una etolamina, ¿ok? Tenemos esfingofosfolípidos, acá tenemos el grupo fosfato, unido con la esfingosina, los dos ácidos grasos. Vean que esto se repite mucho, la estructura. ¿Por qué? Porque a pesar de que cambie la cosa que esté unido al grupo fosfato, se mantiene que para ser un fosfolípido tiene que tener un grupo fosfato y un ácido o dos ácidos grasos unidos en esa región. Y luego el resto son componentes, glicerol, colina, en fin. Sí, lo que se está uniendo a la esfingosina es eh, un- una molécula de carbohidrato, será entonces glucoesfingolípidos. Véanse que aquí ya no hay fosfo, porque aquí no hay grupo fosfato en ningún lado. Un glucoesfingolípido son los dos ácidos grasos unidos a la esfingosina y unidos a su vez a un carbohidrato, que puede ser cualquiera de estos que tenemos acá. No tienen que ser las de memoria. Nuevamente, esfingosina, ácido graso en la segunda posición, si no se une un ácido graso, pues tendremos, si se une esfingomielina, una ceramida, cerebrósido, en fin, distintas configuraciones. No quiero que se me queden demasiado en esto. Tenemos fosfatidilcolina, grupo fosfato, esfingosina acá, la colina acá. Vean que estructuralmente difieren porque incluso los ácidos grasos no son iguales. Ácido graso insaturado, ácido graso saturado, saturado, y este es un ácido graso doblemente insaturado. Pequeña diferencia, sin embargo, estructuralmente la distribución de las cargas es más o menos similar. Por ende, van a hacer más o menos el mismo trabajo en las membranas. Más allá de eso, vamos con otro componente, es el colesterol. Recuerden que estamos viendo todos los componentes y luego cómo se organizan. El colesterol es una molécula, ok, tiene anillos, ok, aquí un anillo, tiene una región polar y el resto del núcleo, ok, es un componente importantísimo en las membranas, está en menor cantidad, ok, que respecto al resto de los componentes, pero es muy importante. Ya vamos a ver por qué. Él tiene la capacidad de tener algo de interacción polar debido al grupo OH que queda libre, el hidroxilo que queda libre acá. Todo esto es una región altamente apolar e hidrofóbica. ¿Okay? El anillo, okay, le da cierto rigidez al colesterol como tal, pero luego estudiaremos que el colesterol en sí, de manera de cómo se interponga o se une a la membrana, puede favorecer la fluidez o no de la misma. En esto vamos a hablar, por ejemplo, el colesterol aquí unido se interpone acá, tiene una región polar que interacciona con las cabezas polares del resto de los fosfolípidos que tienen dos colas. Ven cómo está acá. Se dispone, evidentemente, con la región apolar en relación con los ácidos grasos y la región polar con la región de los fosfolípidos, con la región del fosfato de los fosfolípidos, que es la región polar. ¿Por qué es importante esto? Porque en función de cómo el colesterol se interponga y el grado en el que tenga, va a organizar y darle mayor rigidez o menor rigidez a la membrana. Ya vamos a estudiar eso, porque el colesterol es bien versátil en esto. Según cómo esté y en la proporción que esté y en dónde esté, va a ser una cosa o va a ser la otra. Vean que el componente lipídico varía un poco, es una membrana plasmática o de distintos organelos, y a su vez, dentro del componente lipídico, el porcentaje de fosfolípidos y la composición también varía. Ahora, ya sabemos de qué se compone. Se compone de fosfolípidos, glucofosfolípidos, glucolípidos, esfingolípidos, esfingoglucolípidos, como los quieran llamar, colesterol, y dependiendo de su organización, los fosfolípidos, nos vamos a olvidar un poquito de las membranas, pero los fosfolípidos por sí solos pueden alcanzar estas tres organizaciones, o bicapa, micelas o liposomos. ¿En función de qué?
de esto que vamos a hablar aquí, rapidito. Si se recuerdan un poquito de física, ¿ok? Química del bachillerato, recordarán que todo tiende a la entropía, todo tiende al desorden. Las cosas estructuralmente no les gusta estar ordenadas. ¿Por qué? Porque se desaprovecha energía del sistema, por así decirlo, vamos a dejarlo en esas pocas palabras. Si yo disuelvo entonces fosfolípidos en una solución acuosa de esta manera, obligo a estas moléculas de agua a ordenarse. Por ende, esto no favorece la entropía. ¿Qué hacen los fosfolípidos? Son inteligentes, se juntan entre sí, se atraen por sus interacciones hidrofóbicas y de aquí aíslan. Aquí no hay moléculas de agua que se estén viendo obligadas a ordenarse. Por ende, esto favorece la entropía y es la organización que adopta. Sin embargo, si todas las moléculas se organizan de esta manera, con las regiones polares hacia afuera, capaces de interactuar con el agua, y las apolares hacia adentro, que no interactúan con el agua, las moléculas de agua no tienen que organizarse alrededor de las porciones hidrófobas y por ende la entropía se ve favorecida. Ahora usted podría decirme, claro, pero las moléculas biológicas no se organizan en forma de micenas, se organizan en forma de bicapa. ¿Qué pasó ahí? Y lo que pasa ahí es que cuando tenemos fosfolípidos de dos colas, como los que vimos estructuralmente que componen a las membranas, se va a ocurrir este proceso. Si tienes doble cola estructuralmente en 3D, en tres dimensiones, se comportan como un cilindro colocado uno al lado del otro. Si usted los agarra un montón de rollos de toallín del cartón y los pone uno al lado del otro, eso no se va a curvear porque la estructura del cilindro se forma. Ahora, si usted junta muchos conos, que sería el caso de los lípidos de cola única o los fosfolípidos de cola única, lo que va a pasar es que si usted junta un montón de conos, al final va a formar una micela, que es lo que se forma acá. Como la mayoría de los componentes estructurales de las membranas biológicas tienen dos ácidos grasos, y por eso hice tanto énfasis en repetirlo, se formarán o se favorecerá la formación de bicapas. En función de si el fosfolípido se organiza, como por ejemplo la fosfatidilcolina, tiene una organización aún más cilíndrica. En cambio, la fosfatidil-etanolamina tiene una conformación más cónica. Entonces veremos que en las regiones que la membrana necesita curvear, ¿qué creen que va a pasar? Que la bicapa que está interna va a tener más fosfatidil-etanolamina para poder generar esa curvatura. ¿Okay? En función de cómo se organicen estructuralmente, definirá o se definirá la forma de la célula o el organelo del que estemos hablando. En cuanto a los glúcidos de la membrana, vamos a tener varias cositas. ¿Okay? Los glúcidos se van a unir o a las proteínas o a los lípidos y generalmente hablan entonces de glucolípidos o glucoproteínas. En función de los azúcares que se unen, darán nombre a esos glucolípidos o a esas glucoproteínas. El mayor ejemplo de las glucoproteínas, por así decirlo, van a ser las del eritrocito que definen el grupo sanguíneo. Si lo que está unido, ¿okay?, al antígeno de esa persona es N-acetilgalactosamina, será grupo sanguíneo A. Si es una galactosa, será de tipo B. Si tiene ambos, será de tipo AB. Y si tiene ninguno, será O. Aquí lo vemos. Antígeno A, porque tiene N-acetilgalactosamina. El O no tiene ninguna de las dos. Y el B tiene galactosa. Lo vemos acá. Grupo A tiene N-acetilglicosamina y aquí une N-acetilglicosamina aquí. Los AB tienen N-acetilglicosamina, que es el A, galactosa, que es el B, que vemos acá, y el O tiene su antígeno normal sin unir ninguna molécula de glucosa adicional. Sería interesante preguntarse qué pasa si no tienes ni siquiera esto que está acá. Existe y es un fenotipo muy raro, lo pueden buscar y estudiar qué pasa en ese caso. En cuanto a las proteínas de membrana, ¿okay?, son responsables de muchas de las funciones dinámicas de la misma. ¿Okay? Digamos que si los lípidos hablaban de la estructura, las proteínas están mucho más ligadas a la funcionalidad de la membrana propiamente dicho. ¿Okay? Los lípidos están ahí para dar estructura y para anclar a las proteínas y todas las demás cosas. Pero las proteínas juegan un papel fundamental porque gracias a las proteínas vamos a tener muchas de las señalizaciones de segundos mensajeros, muchas receptores, muchas otras cosas. Tanto es así que aunque constituyen el menos del 30% de los genes
de aquellos organismos, ¿ok? Representan el 60% de los blancos de acción de los fármacos. Es decir, como las proteínas en la membrana están mucho más ligadas a funcionalidad, son blanco terapéutico de muchas drogas. En función de eso, vean el componente entre lípidos y proteínas, varía, ¿ok? Según lo que estemos hablando. Darían según su forma. Vamos a hablar un poco más allá. Ok, según donde estén, tenemos tres grandes tipos. Periféricas, que se unen a uno de los extremos únicamente de la membrana. Integrales, que atraviesan todo su espesor y están unidos por interacciones hidrofóbicas fuertes con el resto de los componentes hidrofóbicos de la membrana. Y aquellas que están ancladas por lípidos, que están a un extremo, pero no tienen interacciones con polares, sino que están ancladas a los lípidos propiamente dicho. Las periféricas generalmente suelen dejar o abandonar esta estructura ante pequeños cambios, ¿ok? Como cambios de pH en las cargas, etcétera, etcétera. Generalmente no se unen mediante fuerzas covalentes, se separan fácilmente, ¿ok? Son superficiales siempre, no, si estuvieran integradas serían integrales y se encuentran unidas mientras interacciones polares. Mientras que las integrales están ligadas a la membrana, están unidas por fuerzas hidrofóbicas muy fuertes, no covalentes, mosca, no covalentes, pero sí interacciones hidrofóbicas muy fuertes. Y para poderse separar, ameritas un tratamiento para romper por completo la membrana. Se separan solo mediante detergentes, como les digo, atraviesan la bicapa varias veces, atraviesan la membrana en todo su espesor, ¿ok? Son proteínas transmembranas. Generalmente, ¿ok? No siempre pueden estar solo en una superficie, pero están interactuando con esa parte apolar como tal, ¿ok? De los ácidos grasos ahí. No están ancladas por fuerita en el grupo con la interacción polar nada más. Ellos interaccionan de manera más fuerte. Vean como la proteína integral va a tener entonces un centro en el cual los residuos son altamente apolares y si tiene porciones intra o extracelulares, estas van a ser polares porque el medio intra y extracelular van a tener características polares y medio acuoso. Las ancladas por lípidos y se unen de manera covalente a lípidos que estén anclados en la membrana. Y eso es muy importante porque para poder romperlos generalmente vas a meritar la acción de una enzima que venga y rompa aquí. Como por ejemplo las fosfolipasas. ¿Okay? Entonces ven acá un pequeño esquemita. Esto sería una superficial que puede estar anclada a otra proteína o anclada directamente aquí a la porción polar. Puede estar anclada a los lípidos y ser objeto de ciertas enzimas como la fosfolipasa, o puede ser integral, que para poder separarla necesitas la acción de un detergente. Vean acá las fosfolipasas que son capaces de cortar en ciertas porciones de los lípidos. Y bueno, hasta ahora hemos llegado por acá con lo que sería la conformación estructural y la organización de las membranas biológicas.